En cada crimen no solo importan las acciones, sino también cómo se justifican. Cuando en la historia surgían personas que querían privar a otros del derecho a existir, personas obsesionadas con el poder de decidir el destino ajeno, nunca lo llamaban crimen, lo llamaban defensa, purificación, ilustración o cuidado por el bienestar de la nación. En este video hablaremos de hechos que desenmascaran a quienes hoy, supuestamente preocupados por la sociedad, escudándose en la libertad de expresión y en las actividades anticulto, manipulan la conciencia humana y aspiran no solo al poder total, sino a construir su propio imperio totalitario, pavimentado con vidas humanas destruidas. Hoy no hablaremos de rumores ni conjeturas, sino de hechos, testimonios, precedentes y huellas, de cómo un maníaco que ha accedido al poder elabora listas de eliminación y planea colocar a su gente en los puestos más altos. Si han visto mi episodio anterior, ya saben de qué se trata. Si no lo han visto, les haré un breve recordatorio. Toqué el tema de las actividades de Alexander Dworkin y su círculo, ese mismo famoso sectólogo ruso, que en realidad resultó ser no solo un manipulador, sino también una persona con diagnósticos psiquiátricos registrados, con una evidente inclinación patológica hacia el sadismo, y según los testimonios de sus víctimas, un pedófilo con una desviación conocida como coprofilia, excitación sexual al ingerir excrementos. Se mostró cómo, en el transcurso de 30 años, él construyó una vasta red de influencia, Razirs y las organizaciones vinculadas a ella, que encubrió bajo el pretexto de la supuesta lucha contra las sectas. Se trata de una estructura sectaria con elementos de violencia, coerción y terror psicológico, y actúa activamente en Rusia, Ucrania, Chequia, Europa y Estados Unidos, a través de los tribunales, la televisión, las redes sociales, a través de funcionarios, a través de expertos. Su organización, según los mismos criterios de Dworkin, encaja en la definición clásica de una secta totalitaria, con una jerarquía rígida, poder, rituales secretos y culto al líder. Una secta que ha logrado acceso a las fuerzas de seguridad, a los tribunales y a los ministerios. Una secta que se ha presentado como una organización pública de luchadores contra las sectas, defensores de la sociedad, purificadores de religiones, pero que en realidad es el culto más agresivo, antihumano y extremista de la actualidad. Se preguntarán, ¿por qué no lo habían notado? Dworkin y sus adeptos nunca quisieron que lo notaran. Se disfrazan de aquellos que velan por el bienestar de la sociedad. Dicen que salvan a las personas de las sectas, pero en realidad destruyen a todo aquel que no se somete. El episodio anterior provocó una enorme resonancia y no es de extrañar, porque además de las cadenas de hechos e interconexiones reveladas en ese video, se expuso no solo una patología psicológica de Dworkin, sino la clave de su imperio. Su culto totalitario está construido sobre el miedo y la humillación, y el mecanismo central de ese poder es una iniciación secreta relacionada con la ingesta de excrementos. Sí, suena repugnante, y hasta una sola mención de esto provoca las asociaciones más asquerosas. Pero precisamente, esto es el núcleo del control con el que Dworkin mantiene su ejército. Ahora imagine, usted es ambicioso, pero vulnerable. Dworkin le ofrece un lugar en su imperio, pero con una condición: debe pasar una iniciación. Es repulsivo, asqueroso,
provoca náuseas y espasmos estomacales. Pero la mente envenenada por la sed de poder le susurra, una vez, y se olvidará. Pero luego resulta que todo fue grabado en video. Y ahora usted es su esclavo. Desde ese momento, ya no es una persona, es un archivo en el fichero de Dworkin, una carpeta, un activo, una firma, un clic, y usted ya no es nadie. Una llamada, un solo video, y toda su vida se viene abajo. Todo lo que le rodea gracias a esa iniciación, el poder, la reputación, el reconocimiento, el dinero, los contactos, todo queda cubierto de lo que, conteniendo las arcadas, ingirió. Ni las sombreras, ni las togas, ni una insignia de diputado podrán borrar la grabación en la que usted, en el sentido literal de la palabra, come mierda por una carrera. Y hay cientos de esos iniciados, en los tribunales, en los medios, en la ciencia, en las fuerzas del orden, en la política. Así es como Dworkin construyó su imperio de poder, y no solo en Rusia, sino también en Europa. Su secta es una pirámide coprofílica, donde en cada nivel hay miedo, hedor, perversiones, manipulaciones y chantaje. Se preguntarán, ¿para qué todo esto? Muy simple, para que Dworkin pueda tomar el control no solo de las instituciones, sino de toda la sociedad. Háganse una pregunta simple. ¿Qué estarán dispuestas a hacer las personas iniciadas por él para conservar su reputación? Para que no se sepa la verdad sobre cómo alcanzaron sus altos cargos y su poder. ¿Qué decisiones tomarán una vez consolidadas en el poder? ¿Qué leyes impondrán? ¿Qué derechos pisotearán? ¿Qué libertades aplastarán? ¿Defenderán la justicia? ¿O como perros rabiosos, atacarán a los disidentes, perseguirán a los científicos, sembrarán el terror informativo solo para ocultar sus trapos sucios? Precisamente en esto reside la genialidad de Dworkin. Convirtió lo más repugnante en su forma de poder más fiable. Su rito no es solo una perversión, es un arma de sometimiento masivo. Tras la divulgación de esta información, como suele ocurrir, algunos comprendieron y apoyaron, mientras que otros empezaron a ponerse nerviosos. Y como resultó, no sin motivo. Hace poco, los medios ucranianos publicaron una noticia con el titular «Washington reconoce a Ucrania como ejemplo de protección de la libertad religiosa» e insiste en medidas internacionales severas contra la red anticulto coordinada desde Moscú. Para ser más precisos, desde la tribuna del Foro de Washington el 21 de mayo, con apoyo de círculos gubernamentales de Estados Unidos, y en el marco del Civil Society Congress, del Foro Internacional IRF Builders Forum, se emitió una exigencia inequívoca: iniciar una investigación internacional sobre las actividades de la red anticulto y comenzar causas penales individualizadas contra todos sus participantes. También se hizo un llamado a imponer sanciones internacionales contra todos los miembros activos de dicha red, incluidos los agentes de influencia dentro del gobierno y los expertos. ¿Entienden lo que eso significa? Lo recordaré para quienes pudieron haberlo olvidado, o quizá nunca lo supieron. Hace un poco menos de un año, el doctor Egon Cholakian, lobista registrado en el Senado de los Estados Unidos y experto en seguridad nacional, hizo una declaración que en su momento pareció demasiado atrevida para muchos. Analizó los resultados de una investigación exhaustiva realizada por los analistas creadores del documental El Impacto, The Impact,
en el que se afirmaba que, por demanda legítima de la propia ciudadanía, debía establecerse un Tribunal Penal Internacional especial para investigar y enjuiciar a todos los implicados en crímenes del movimiento anticulto. Una especie de análogo del Tribunal Militar Internacional de 1945, que en el marco de los juicios de Nuremberg condenó las acciones de los nazis. El doctor Cholakian señaló la posibilidad de identificar conexiones históricas entre la metodología y las prácticas nazis, transmitidas a través de las actividades de individuos y organizaciones específicas. También subrayó que la investigación internacional a gran escala ya está dando resultados concretos. Dicho de forma sencilla, el hecho de que en un nivel tan alto se reconozca que el anticultismo es una forma de extremismo organizado, utilizada en guerras híbridas y la desestabilización política, y que representa una amenaza directa para la seguridad global, indica que el nuevo juicio de Nuremberg, del que se habló hace un año, está empezando a tomar forma real. En aquel entonces, la reacción de los llamados anticultistas, o hablando con claridad, de los agentes de la secta totalitaria de Dworkin, fue predecible. Muchos de ellos se rieron frívolamente. ¿Qué se puede decir? 30 años de impunidad adormecen el instinto de autoconservación. ¿Y qué se podía esperar de quienes durante tanto tiempo actuaron abiertamente sin castigo, saciando a su gusto sus apetitos sádicos con el sufrimiento humano? Sin embargo, ahora, después de una serie de acontecimientos recientes, parece que esa sonrisa no volverá a aparecer en sus rostros por mucho tiempo, o quizás nunca más. Lo que hace un año parecía imposible, hoy se está convirtiendo en realidad. Si entonces hablábamos de los mecanismos de presión y miedo utilizados por esta red, ahora hablamos de los primeros resultados concretos y visibles de una investigación internacional, con acusaciones directas, con una perspectiva clara de responsabilidad penal. Los crímenes cometidos de forma sistemática por la estructura extremista de Dworkin durante 3 décadas no pasaron desapercibidos. La sangre en las manos de sus miembros no se puede lavar, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el asesinato de ciudadanos inocentes de distintos países. Y como resultó, durante todo este tiempo su actividad fue objeto de una investigación minuciosa, y cada paso en la estrategia de Dworkin para establecer su imperio del miedo y la muerte ha estado bajo vigilancia. A la luz del acontecimiento en Washington, del que he hablado anteriormente, queda claro que esto es solo el siguiente paso de una investigación que ha estado avanzando todo este tiempo. Lo que sucederá después aún está por verse. Es evidente que la magnitud de la organización de Dworkin, que ha tejido su red de extremismo no solo en Rusia, sino también en Europa y Estados Unidos, implica que el proceso de desenmascaramiento, con todos los fundamentos jurídicos, no será rápido. Se cometieron demasiados crímenes y hubo demasiados implicados. Aún queda mucho trabajo por delante. Identificar quién está vinculado con quién, analizar todas las comunicaciones, las conversaciones. Sí, lamentablemente no es un proceso rápido, pero al igual que el amanecer, es inevitable. Si retrocedemos un poco en el tiempo, se hace evidente que el proceso de exposición de este grupo criminal ya lleva bastante en marcha. Basta recordar la resolución con valor de precedente sobre la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, la octava revisión adoptada por la Asamblea General de la ONU el 22 de junio de 2023.
Según esta resolución, las actividades de los miembros de organizaciones anticulto y sus cómplices se encuadran en los actos, métodos y prácticas del terrorismo. Ya entonces quedó claro que lo que hacen Dworkin y sus sectarios son actos de terrorismo dirigidos contra toda la humanidad. Así, considerando la escala y el nivel de peligro social de estos crímenes, todos los representantes de este grupo extremista, así como todos aquellos que directa o indirectamente, mediante acciones u omisiones criminales, contribuyeron a su comisión, pueden ser responsabilizados por una serie de actos terroristas, por genocidio, por crímenes contra la humanidad y contra toda la humanidad. Y como se imaginarán, el proceso ya ha comenzado. Siguió un paso impactante por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien el 1 de mayo de 2025 estableció la Comisión Nacional sobre la Libertad Religiosa. El presidente Trump indicó que el gobierno federal identificará las amenazas emergentes a la libertad religiosa y hará cumplir las leyes federales que protegen la participación plena de todos los ciudadanos en una democracia pluralista, garantizando la libertad de creencias. Esto implica proteger a las personas de la presión, la discriminación y la represión. Y el 21 y 22 de mayo, apenas un par de semanas después, se celebró el Civil Society Congress en el marco del Foro Internacional IRF Builders Forum en Washington, que reunió a altos representantes del Poder Ejecutivo de Estados Unidos y de estructuras diplomáticas. Y algo que vale especialmente la pena destacar, en el foro fue mencionado el nombre de la agente de la organización rusa Razirs en Ucrania, Irina Kremenovska. De ella ya hablé en el video anterior. Otro claro exponente de la secta de los coprófilos, con una fijación obsesiva en los excrementos. Las actividades de Kremenovska están directamente relacionadas con Alexander Dworkin y su red extremista. Recordemos que fue precisamente ella, evidentemente siguiendo las instrucciones de su gurú, quien estuvo involucrada en la persecución organizada contra los voluntarios del Movimiento Internacional Social Alatra en Ucrania, una organización que lleva a cabo investigaciones a gran escala en los campos de la geodinámica y la transformación ambiental. Este movimiento es conocido por su enfoque interdisciplinario en el estudio de catástrofes naturales y por su activa participación en el fortalecimiento de la cooperación científica internacional. En un momento en que incluso el Papa Francisco, durante su pontificado, otorgó su bendición apostólica a la organización Alatra y a sus participantes, Kremenovska se ha dedicado a difundir por todos los medios la retórica destructiva de Dworkin y su red, calificando a la organización y a sus voluntarios de secta y sectarios. La propia Kremenovska admitió que durante años intentó, basándose en peritajes falsos creados por ella misma, organizar procesos penales contra los participantes de Alatra, presionando a los tribunales, a las fuerzas del orden y a otras instituciones estatales. Y solo después de que, por iniciativa de Razirs, la organización fuera prohibida en Rusia en un momento vulnerable para el país, bajo ley marcial, Kremenovska, como fiel adepta de la red extremista de Dworkin, logró conseguir lo mismo en Ucrania. Fue precisamente ella quien inició la campaña de descrédito en los medios en 2023, manipulando a los servicios y haciendo pasar sus peritajes fabricados como pretexto para abrir causas penales. En ese entonces, titulares sensacionalistas y fotos con la supuesta eliminación de Alatra por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania llenaban las portadas de todos los principales medios del país. Posteriormente, esos mismos artículos y titulares empezaron a ser replicados y difundidos por los adeptos de Dworkin en Europa, incluida Chequia.
Es el esquema típico de la secta de Dworkin. Uno organiza, los demás, bajo una orden, lo replican de forma coordinada. Pero lo importante es que en Washington ya se ha señalado que Kremenovska figura como participante en campañas de desestabilización informativa dirigidas a socavar la independencia religiosa del país. Las actividades de personas como ella fueron calificadas por los participantes del foro como una grave amenaza para la seguridad nacional y la democracia. Los asistentes al foro valoraron positivamente la apertura de una causa penal contra Kremenovska en Ucrania bajo el artículo 161 del Código Penal de Ucrania, por violación del principio de igualdad de derechos de los ciudadanos por motivos raciales, nacionales, religiosos y otros, considerándola un precedente que demuestra que el Estado ucraniano es capaz de identificar amenazas contra la democracia y tomar medidas concretas para neutralizarlas. Pero esto es solo el comienzo. En ese mismo foro se pronunció lo más importante. El anticultismo es una forma de extremismo organizado, utilizada en guerras híbridas y la desestabilización política, y representa una amenaza directa para la seguridad global. Y precisamente por eso se propuso lo siguiente: una investigación internacional, causas penales individuales contra los miembros de la red anticulto, sanciones internacionales contra expertos, funcionarios y agentes de influencia. A partir de ese momento, todo cambió, porque antes los sectarios de Dworkin se escondían tras formulaciones supuestamente expertas y pseudocientíficas, detrás de peritajes falsificados, detrás de pasillos gubernamentales donde los protegían coprófilos iniciados por Dworkin. Ahora sus acciones han sido oficialmente reconocidas: extremismo, desestabilización, violación de derechos humanos, socavamiento de los fundamentos de la democracia. Cuando se observa todo lo expuesto no como hechos aislados, sino como un conjunto, se vuelve evidente. Todos estos acontecimientos son eslabones de una misma cadena. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona que participó en las acciones delictivas de la secta totalitaria de Dworkin y comparte su ideología extremista y terrorista, desde la fabricación de peritajes hasta la presentación de denuncias falsas ante los órganos de seguridad, cada agente de este grupo destructivo que se escondió detrás del uniforme policial, la toga de un juez o un gran medio de comunicación, ahora está sujeto a una investigación internacional. Porque incluso los medios de comunicación fueron convertidos por ellos en instrumentos de terror masivo. No es de extrañar que los agentes de influencia de Dworkin en todo el mundo hayan empezado a ponerse nerviosos. Su máquina represiva, que durante 30 años trituró vidas humanas con estrépito, ahora cruje y da marcha atrás. Si antes atacaban y golpeaban sin cesar, ahora aquellos que están hasta el cuello en culpa intentan defenderse. Algunos ya han corrido al otro bando y bajo otra protección, con la esperanza de que cambiar de fachada los salve del castigo. Esos son los más listos. Los más tontos siguen creyendo que todos sus crímenes quedarán impunes, porque les dijeron: solo hiciste un repost, solo citaste un artículo, solo diste espacio para una charla. No te pasará nada, estás protegido. Cuando en realidad se trataba de un auténtico acto de terrorismo informativo. Porque así como quien publicó un material de carácter extremista cometió un atentado informativo, también quien respaldó esa información y la difundió será responsable junto con él por el delito cometido. Especialmente cuando ese contenido presenta indicios de manipulación y codificación de la conciencia.
fácilmente detectables mediante un peritaje psicolingüístico por especialistas y expertos en psicología y control mental, por verdaderos expertos, no por los coprófilos. Así que hoy somos testigos de cómo los miembros de esta organización extremista, con todos los rasgos de una secta, han empezado frenéticamente a borrar sus publicaciones, limpiar información, eliminar conversaciones, contactos y vínculos. Por alguna razón pensaron que nadie veía nada, pero les tengo una noticia a las ratas que están huyendo del barco que se hunde. Pueden borrar publicaciones, pueden eliminar conversaciones, pero todo lo que dijeron por teléfono, incluso un susurro cerca de un dispositivo, se guarda en archivo durante al menos 2 años, y aquello que ha despertado especial interés en la investigación se conserva para siempre. Todos sus secretos ahora forman parte del archivo digital global de la investigación. No hace falta que se esfuercen ni que borren nada. Nada va a desaparecer ya. ¿Pensaron que podían eliminar y cubrir sus huellas como si nada hubiera pasado? Pero Internet lo recuerda todo. Cada me gusta, cada repost. Mientras están viendo este video, se están analizando cientos de miles de páginas de conversaciones, se están recopilando archivos, se están preparando expedientes. Habrá quienes digan, ¿acaso Dworkin y sus adeptos mataron a alguien? Ellos solo difundían su ideología nazi y decían que los sectarios no son personas y que no deberían existir. Una ideología de odio basada en lo mismo, por lo cual incluso a un periodista que solo publicaba una revista donde solo difundía principios nazis que condujeron a millones de muertes de personas inocentes, se le condenó a muerte en los juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Recuerden a Julius Streicher. ¿Y a qué se dedica Dworkin y su agrupación extremista? ¿Acaso no están creando las condiciones para asesinatos, violencia y agresiones contra grupos específicos de personas, igual que en la Alemania nazi? Su estructura crea un sistema de odio que estimula, promueve y justifica la violencia hacia determinados colectivos e individuos. Todo lo que acompaña sus giras con conferencias sobre sectas peligrosas, terribles, extremistas, concretamente, la persecución a representantes de organizaciones religiosas minoritarias, represalias y ataques contra ciudadanos inocentes. Miren, estos artículos hablan por sí solos. Y esto es solo una parte de la violencia que ha generado la ideología extremista y terrorista difundida por Dworkin. Y si recordamos la tragedia de Waco, en Estados Unidos, detrás de la cual está esa misma red que conduce a Dworkin. Cuando en 1993, en el estado de Texas, decenas de personas inocentes, miembros de la rama davidiana, ciudadanos respetuosos de la ley, fueron quemados vivos. Y todo esto fue posible gracias a esa misma ideología anticulto. Todo ocurrió siguiendo el esquema estándar de Dworkin. Primero vinieron los artículos de expertos que calificaban a los seguidores de la rama davidiana como sectarios peligrosos. Se han hecho acusaciones falsas que David Koresh, líder del grupo, supuestamente abusaba de menores. Después más, que los sectarios peligrosos traficaban con armas y drogas. Luego, la propaganda del miedo. Miembros de la red anticulto difundieron el rumor: los sectarios preparan un suicidio colectivo. Todo fue hecho para construir la imagen de un culto desquiciado.
porque en cuanto se crea la imagen de un culto, la eliminación de los llamados sectarios se convierte en una defensa de la sociedad frente a una amenaza. Y después la red de quienes se escudan en la actividad anticulto preparó el terreno al que llegaron las fuerzas de seguridad, cuyo pensamiento ya había sido manipulado por ellos. Y al final, fuego, tanques, gas, balas. El resultado, 82 muertos, incluidos 23 niños, entre ellos 2 recién nacidos, que vinieron al mundo mientras sus madres embarazadas morían en las llamas. Contra todos los que estaban dentro de la casa, incluso niños, se utilizó un gas prohibido por la Convención de Ginebra. Este gas provoca espasmos tan violentos que llegan a romper los huesos, corroe los pulmones, mata lenta y dolorosamente. Y todo esto ocurrió sobre la base de falsos testimonios de los anticultistas, de su terrorismo informativo y sus manipulaciones. Todo fue planificado y organizado por aquellos que se esconden tras la red anticulto, que infiltraron sus ideas en los servicios de inteligencia, en los medios de comunicación y en la mente de las personas. Esta operación contra los llamados sectarios fue llevada a cabo por Rick Alan Ross, la organización anticulto Khan, con la que, según algunas fuentes, Dworkin tiene un oscuro pasado en común y toda una red de medios controlados por anticultistas. Así fue como se perpetró esta tragedia. Primero con la propaganda de los anticultistas y luego con fuego y gas letal fueron asesinados esos niños. Entonces, ¿acaso se puede considerar inocentes a los anticultistas y su propaganda? ¿De verdad habrá quienes digan que no hay razón para juzgarlos? Que no fueron ellos quienes mataron, sino las armas automáticas, el gas, el fuego. Pero todo eso apareció allí precisamente por su retórica de odio, cuando lograron convencer a las fuerzas de seguridad de que los sectarios no debían existir. Afirmar que quienes se esconden tras la actividad anticulto son inocentes es como decir que los asesinos, los maníacos que matan a personas inocentes no merecen juicio porque solo sostienen el arma. Pero quien mata es la bala, no el asesino. Eso es un completo disparate para cualquier persona con sentido común. Lo que ocurrió en Waco fue una ejecución pública, un holocausto organizado según un método. Un método que en su momento Alexander Dworkin adoptó de Walter Kunet, ideólogo nazi, y hoy continúa destruyendo vidas, solo que ya no con cámaras de gas, como en la Alemania nazi, ni con fuego, tanques, gas y balas como en Waco, sino con peritajes, conferencias, artículos y toda su bien coordinada red extremista internacional, cuyos integrantes, como perros adiestrados, atacan a quien Dworkin señale. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: eliminar a los que piensan diferente, justificar los asesinatos con su ideología, hacer funcionar la máquina represiva al máximo. Basta un falso peritaje, un adepto iniciado. Dworkin solo tiene que señalar con el dedo quién es el indeseable esta vez, y ya se declara a la organización como extremista. Luego vienen los arrestos, las persecuciones, los ataques, las palizas durante los interrogatorios. A las personas se les arrebata literalmente su honor y dignidad. A ciudadanos respetuosos de la ley que no han hecho nada malo, los convierten en criminales y monstruos. Pero lo más terrible, muchas veces les quitan la vida. Waco se convirtió en el punto de partida exitoso para que esta secta totalitaria con ideología extremista y terrorista siguiera implementando lo que se ha convertido en una enorme y sangrienta mancha trágica en la historia de la humanidad.
Comenzaron a crear una nueva realidad en la que los niños disparan contra otros niños. Y una vez más, cometen crímenes con manos ajenas, solo que esta vez es aún más aterrador porque lo hacen con las manos de los niños. Ellos no toman las armas en sus manos, hacen que quien entre a la escuela armado sea su hijo. El tiroteo escolar no es un fenómeno espontáneo, es un acto programado mediante codificación de rompecabezas, una influencia informativa sobre la conciencia. A menudo, esta influencia está dirigida a adolescentes a través de artículos, redes sociales, videos y medios de comunicación, con el objetivo de programarlos para matar, pieza a pieza, por oleadas, paso a paso, una sustitución de la realidad, y al final, un adolescente con un arma y la sensación de que es su propia decisión, solo que no fue él quien decidió. Decidieron por él. ¿Y quién está detrás de esto? Los mismos que estuvieron detrás de la tragedia de Waco. Los mismos que hoy escriben artículos sobre cultos peligrosos y fanáticos trastornados. Aquellos que, bajo el disfraz de preocupación por la seguridad, en realidad siembran odio y ponen en marcha una sangrienta maquinaria de manipulación. Estamos hablando de un sistema cuidadosamente construido de múltiples niveles de programación psicológica desarrollado y ejecutado por representantes de una misma secta totalitaria internacional que hoy puede y debe ser llamada con pleno fundamento la estructura terrorista más peligrosa del mundo, la secta de Alexander Dworkin. Esto no es una teoría conspirativa, es una realidad confirmada por numerosos hechos y documentos. La creación de una imagen del enemigo a través de los videojuegos, la demonización de símbolos culturales, la manipulación de los sentimientos de millones de gamers, la inserción de programas de asesinato dentro del contexto del entretenimiento, todo esto son herramientas de esta red extremista. Herramientas que, ante nuestros ojos, convierten a personas en asesinos dormidos, listos para actuar cuando se les dé la orden. Estas órdenes no se expresan de forma directa, se insertan en el subconsciente a través de la música, imágenes visuales, diálogos de personajes, simbología que los jugadores ni siquiera alcanzan a procesar conscientemente. Esto es precisamente la codificación de rompecabezas, la forma más avanzada y peligrosa de terrorismo informativo y psicológico. Bajo ese mismo esquema, esta misma red anticulto ha creado a los tiradores solitarios, que han atacado a políticos. La serie de atentados contra figuras políticas en todo el mundo, incluyendo el intento de asesinato del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y la herida al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, no son tragedias aisladas, sino parte de un mismo guión. Todos ellos fueron previamente deshumanizados en el espacio mediático por medio de la retórica anticulto. Estos crímenes son el resultado de una influencia psicológica de programación a nivel subconsciente a través de los medios, artículos, contenido audiovisual y con frecuencia videojuegos como Far Cry 5. Una y otra vez aparece el mismo discurso en estos ataques. Líder de culto, sectario, una amenaza para la sociedad, hay que detenerlo. Y en cada caso, el agresor no se considera un criminal, sino un salvador. ¿Quién le inculcó esa idea? ¿Quién preparó su conciencia para actuar? La respuesta es una. Se trata de la labor de una única secta totalitaria internacional dirigida por Alexander Dworkin, cuyos agentes, entre ellos Rick Ross, Steven Hassan y sus colegas tanto en Occidente como en Rusia, llevan décadas, según evidencias claras, dedicados a una sola misión: la creación de un ejército de asesinos programados mediante técnicas de control mental subconsciente. Uno de los principales instrumentos de esta programación ha sido el videojuego Far Cry 5.
creado en el apogeo de la presidencia de Donald Trump entre 2016 y 2018. El videojuego Far Cry 5 parece un típico juego de acción, pero en realidad contiene un conjunto cuidadosamente elaborado de elementos visuales, sonoros y narrativos destinados a formar la imagen del enemigo sectario y a incentivar su eliminación. En el desarrollo del juego participó el consultor en cultos, Rick Ross, el mismo que previamente asesoró al FBI y desempeñó un papel clave en la tragedia de Waco. El mismo que, al igual que Dworkin, posee un diagnóstico psiquiátrico. El mismo que estuvo implicado en prácticas de desprogramación forzada de personas etiquetadas como sectarias. El mismo con el que Dworkin, al parecer, coincidió en una conferencia en Tailandia. Otro rostro de la secta totalitaria de Dworkin, con todo el repertorio de rasgos característicos de los adeptos de esta red. ¿Qué está codificado en el juego? El antagonista principal es el líder de un culto religioso, las Puertas del Edén, presentado como un personaje carismático y mesiánico, con una retórica pseudocristiana. Y adivinen a quién se parece visualmente. Le dieron un aspecto similar al más famoso de los llamados líderes de cultos, al que los anticultistas lograron ejecutar ejemplarmente a manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El líder de la rama davidiana, David Koresh, quien murió durante el asedio en Waco. El objetivo del jugador es identificar, perseguir y matar a los sectarios, que según sus rasgos visuales, culturales e ideológicos, recuerdan a grupos sociales reales, entre ellos cristianos estadounidenses, defensores de valores conservadores y votantes de Trump. Uno de los códigos visuales clave es una recreación directa de La Última Cena de Da Vinci, donde el líder del culto ocupa el lugar de Jesús y los apóstoles son reemplazados por seguidores armados. No es solo una provocación, es una profanadora reconfiguración de símbolos sagrados, con el fin de desacreditar al cristianismo como tal. En la bandera estadounidense del juego, las estrellas han sido sustituidas por el símbolo del culto, un código visual que representa: América está sometida al culto. Una alusión directa a la narrativa del líder de culto Trump, promovida en los mismos años por los agentes mediáticos de Dworkin. La inscripción Make Hope Great Again es una parodia del eslogan de Trump, Make America Great Again. Así, el juego establece un vínculo entre el líder de culto y la figura del presidente de los Estados Unidos. Pero el elemento clave de Far Cry 5 es la palabra cultist, es decir, sectario, repetida una y otra vez como objetivo a eliminar. El juego enseña que al sectario hay que destruirlo, sin piedad, rápido, con la máxima eficacia. Todo está diseñado para reforzar esta orden. Efectos visuales, música, mecánicas del juego e incluso el ritmo de las escenas. Todo ello activa el inconsciente y elude el pensamiento crítico. Eso es precisamente la codificación. En el momento de mayor tensión emocional se implanta en el jugador un modelo de conducta. Matar al sectario, igual, correcto. ¿Tienen influencia otros detonantes en la vida real? Sí. Los medios de comunicación, artículos, películas, conferencias y libros de Hassan, Ross y otros analistas anticulto que llaman a Trump líder de un culto y piden la desprogramación de sus seguidores. Todo eso actúa como piezas de un rompecabezas. Y ya vemos el resultado. Entre 2022 y 2024, 3 intentos de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y la herida al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Todos los agresores eran lobos solitarios que de repente decidieron actuar. Todos ellos, por todos los indicios, víctimas de una guerra psicológica informativa, personas en cuya conciencia evidentemente se había implantado una programación de asesinato mediante un atentado informativo. Hoy en día hay millones de personas así. Solo Far Cry 5 fue jugado por más de 30 millones de personas en sus primeros 5 años, según datos oficiales de Ubisoft. ¿Cuántos de ellos ya forman parte del ejército dormido de asesinos creados por la secta de Alexander Dworkin? Y si aún hay quienes creen que este tipo de videojuegos son solo entretenimiento, basta con recordar, tanto Waco como Columbine y los intentos de asesinato contra Trump no comenzaron con armas, sino con una imagen del enemigo implantada en la conciencia. Y hoy esa imagen es el arma principal de una secta totalitaria que, bajo la máscara de la lucha contra los cultos, destruye a políticos, creyentes y disidentes mediante las manos de aquellos a quienes ella misma programa. De este modo, no estamos simplemente ante una manipulación, estamos presenciando una operación terrorista a gran escala, en la que incluso un videojuego se convierte en un arma de destrucción masiva, y sus consultores no son en absoluto pacíficos especialistas en cultos, como se presentan públicamente, sino miembros de una red criminal dedicada a la formación de asesinos ideológicos a través del espacio digital. Tenemos ante nosotros un formato moderno de terrorismo informativo internacional, y sus organizadores son adeptos de una secta totalitaria dirigida por el coprófilo enfermo mental Alexander Dworkin. Con base en todo lo expuesto, ya pueden ser calificados como personas que realizan actividades terroristas mediante la manipulación de la conciencia de las masas. Porque formar parte de una red terrorista no es una cuestión de opinión, es una cuestión de responsabilidad penal. Porque un me gusta, bajo una publicación que conduce a la muerte de personas, un repost de desinformación, una pericia hecha por encargo, no son simples acciones. Son aportes a un sistema que ha destruido destinos, desintegrado familias, incendiado iglesias, sembrado el miedo, arrebatado vidas. Y todo eso bajo el disfraz de proteger a la sociedad de supuestos sectarios peligrosos. La secta de Alexander Dworkin no son marginales aislados con obsesión por los cultos. Es una máquina global de sometimiento y destrucción, unida no solo por una ideología destructiva, sino por los métodos más sucios del totalitarismo: humillación, miedo e iniciación mediante la degradación moral. Todos los participantes de esta maquinaria lo saben. Sobrevive quien obedece, quien ha pasado la iniciación, quien ha tragado la humillación y ahora vive con ella. Durante décadas, bajo el noble rótulo de lucha contra los cultos, Dworkin fue construyendo el culto a sí mismo, acumulando poder y control a través de adeptos iniciados, y con ello erigiendo su imperio. Pero todo imperio acaba cayendo. Y si volvemos a la cadena de acontecimientos que conecta la resolución de junio de 2023, el decreto de Trump del 1 de mayo y el evento en Washington los días 21 y 22 de mayo de 2025, con llamados a sanciones e inicio de causas penales contra todos los miembros del grupo extremista que se oculta tras la actividad anticulto, se vuelve evidente. El imperio de Dworkin ha empezado a desquebrajarse. El propio Dworkin lo entiende. Se acerca el final del tiempo de esparcir excrementos, y el trono dorado de su poder total aún no ha llegado.
Y probablemente con eso esté relacionado el hecho de que, en la primavera de 2025, su red de adeptos y los medios afiliados comenzaron a difundir activamente la idea de que supuestamente el presidente de Rusia está buscando un sucesor. Fue una simple coincidencia que los medios y blogs vinculados a la secta de Dworkin ya hayan abierto las ventanas de Overton y en ellas empiecen a aparecer los nombres de los posibles herederos de Putin, nombres de los sectarios de Dworkin, aquellos iniciados que están completamente bajo el control de sus heces. En los medios de comunicación se presenta como si estos candidatos fueran la elección personal de Putin, y ya se ha comenzado activamente a formar la confianza del pueblo hacia estas figuras. Actúan según el esquema clásico. Proponen varios candidatos que, en realidad, son miembros de una orden secreta e iniciados por Dworkin. Resulta desconcertante por qué este tema se ha activado precisamente ahora. Hasta hace un año no había ni una señal de una posible sucesión presidencial. Además, el mandato de Putin termina recién en 2030. Están tan seguros de que la investidura de un nuevo presidente ocurrirá antes, y por eso están preparando a representantes de la secta de Dworkin como sustitutos. Pero lo que genera aún más interrogantes es la información que empieza a surgir sobre que el círculo más cercano de Dworkin también se está preparando activamente para reemplazar al patriarca, cuando aparentemente éste goza de buena salud. ¿Será que confían en que ya es demasiado mayor o quizá está enfermo? ¿O simplemente saben algo que nosotros no sabemos? No lo sé, y tampoco es asunto mío. Si alguien sabe, escriban. Quizá el patriarca realmente esté teniendo problemas de salud. Lo curioso es, ¿cómo planean sustituir al patriarca? Porque se trata de un procedimiento complejo y de múltiples niveles. La elección del nuevo patriarca se lleva a cabo mediante el llamado concilio local, algo así como un parlamento eclesiástico de composición mixta. Entre los votantes, aproximadamente la mitad son obispos y la otra mitad son representantes del clero, monásticos y laicos. Y la selección de los candidatos se realiza en la víspera del concilio local, en el concilio de obispos, compuesto únicamente por obispos. Pero teniendo en cuenta que Rasirs ya controla cada diócesis, que en el entorno del patriarca Kirill hay adeptos de Dworkin, que Dworkin expulsó de la iglesia y destruyó a una enorme cantidad de sacerdotes que intentaron oponerse a su sistema o se negaron a pasar por su iniciación, y considerando que los que permanecen dentro de la iglesia simplemente agachan la cabeza ante él, se vuelve evidente que a la secta de Dworkin no le costará mucho colocar a los suyos en las listas de candidatos al trono patriarcal. Además, si recordamos los estrechos vínculos que Dworkin tuvo en su momento con Kurayev, quien según algunas fuentes jugó un papel nada menor en la elección del actual primado de la Iglesia Ortodoxa rusa en 2009, ¿qué le impediría ahora, cuando Dworkin ha acumulado aún más conexiones y poder, colocar a sus sectarios como candidatos? Por eso, él y su red ya se están preparando. Y están convencidos de que el próximo patriarca será uno de sus sectarios iniciados. En cualquier caso, según la información que se va filtrando, eso es precisamente lo que cree el entorno de Dworkin en sus conversaciones y correspondencia. Ya han empezado a llamar a Dworkin nuestro patriarca. Pero ustedes entienden que, independientemente de cuál de los sectarios de Dworkin ocupe ese cargo, en la práctica será Dworkin quien será el patriarca y quien tendrá todo el poder de la Iglesia Ortodoxa rusa, solo que lo hará desde las sombras, como siempre lo ha hecho. Muchos indicios apuntan a que la secta de coprófilos se está preparando para tomar totalmente el poder. Y personalmente me preocupa que ya estén planeando la sustitución de dos figuras clave en Rusia.
Da miedo pensar que una persona mentalmente enferma, pedófilo y coprófilo, esté detrás de las principales figuras de un país con el mayor potencial nuclear del mundo. Una persona que considera a gran parte del mundo como sectarios que deben ser eliminados. Alguien que ya ha llamado sectas a Ucrania, Europa y Estados Unidos. Y ahora piensen también en esto. Dworkin está mentalmente enfermo y percibe amenazas constantemente, tanto de quienes están cerca como de quienes están a distancia. Es evidente que una persona así nunca confiará plenamente en nadie, ni siquiera en su círculo más cercano. Imaginen lo que les espera a quienes le han ayudado una vez que alcance el poder total. La historia ya ha demostrado que los tiranos, al llegar al poder, acaban ejecutando incluso a su entorno más íntimo por miedo a la traición y al temor a la muerte. Y créanme, si yo hubiera escuchado esta información en algún lugar, sin conocer todos los hechos y detalles sobre cómo está estructurada la red sectaria de Dworkin, habría pensado que era un disparate, una invención más. Pero sabiendo los vínculos que unen a sus adeptos, los altos cargos que ocupan, y sabiendo que el sueño de Dworkin es construir su propio Reich coprófilo, esta información me resulta sumamente alarmante. Durante 30 años fue subestimado, pero miren el poder que ha acumulado. En todo este tiempo ha violado todas las leyes imaginables, imponiendo sus propias reglas que han reforzado la represión y destruido cada vez más los derechos y libertades de las personas. Hoy muchos ya reconocen que ha llevado a Rusia al estado del año 1937. Cada segundo ciudadano es etiquetado como extremista o como un elemento peligroso para la sociedad. Todo según las directrices de Dworkin. Pero en realidad, ni siquiera hemos llegado aún al año 37. Lo están preparando. Basta con ver las listas que están creando. Listas del tipo de las de ejecución en tiempos de Yezhov. En una de estas listas, titulada abiertamente para la liquidación, el primer nombre es el de cierta Brichova, subrayado con 3 signos de exclamación y la marca personal. Y después vienen nombres bastante conocidos, incluso fuera de Rusia: Dugin, Shevkunov, Mikhalkov y muchos más. Y en la segunda lista, titulada Expropiaciones con consecuencias, figuran personalidades bastante conocidas como los Rothenberg, los Kovalchuk, Manturov y muchos otros más. ¿Qué significa con consecuencias? Eso habría que preguntárselo a ellos. Y surge una pregunta. ¿De verdad los servicios rusos no ven esto? No lo creo. Si unos lo ven, ¿por qué otros no? Una respuesta simple y un ejemplo simple. Ahora mismo Dworkin y sus revolucionarios coprófilos están considerando a 2 generales de alto rango del FSB para el cargo de director de ese servicio. El que lideraba al principio fue descartado por el propio Dworkin, porque, según él, en el momento decisivo podría fallar, ya que es demasiado leal a los Tijonov. ¿Quiénes son los Tijonov? No lo sé, tal vez algunos oligarcas. Pero lo que sí está claro es esto: mientras ciertos generales piensan que tienen el control de algo, sus destinos están en manos de un coprófilo. Sí, alguno podría decir que todo esto es un absurdo disparate. Pero entonces, ¿por qué hablan de ello y están preparando a sus candidatos para puestos clave? ¿Es algún tipo de juego, en lugar de ajedrez o una baraja de cartas? ¿Es así como se entretienen los hombres adultos? Porque si se tratara solo de charlas entre tazas de té, o en el caso de la secta de Dworkin, entre platos de mierda, sobre a quién pondrían en tal o cual cargo,
¿Se comportarían como verdaderos revolucionarios con manía persecutoria? Entonces, ¿por qué conspiran y se esconden? ¿Por qué protegen y ocultan sus listas con tanto cuidado? ¿Por qué hay reuniones secretas, mensajes encriptados, teléfonos separados para comunicaciones confidenciales? ¿Qué tienen que esconder? ¿De qué tienen miedo, sobre todo con el nivel de influencia que tienen? Sinceramente, en la era digital esto resulta simplemente ridículo. Todo está a la vista de todos como en la palma de la mano. Está claro que se están preparando para algo. Y esta situación de verdad es inquietante. Da miedo imaginar que, Dios no lo quiera, una persona mentalmente enferma, sádica, pedófila y coprófila llegue a controlar un país con el mayor arsenal nuclear del mundo. Porque de hecho, si en la cúspide de las dos fuerzas más influyentes, el Estado y la Iglesia, se colocan sus adeptos iniciados a través de la humillación fecal, él obtendría un poder simplemente ilimitado. Porque el verdadero gobernante sería él. Y aunque parezca un ratón gris, en realidad es un cardenal gris, cuya red de influencia se ha extendido por todos los países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Ucrania, en Chequia, en todas partes. Aunque algunos piensan y dicen que no es nadie y nada, pero ese ratón gris mueve las piezas del tablero de ajedrez de tal forma que incluso el presidente está convencido de que es él quien dirige la partida, sin darse cuenta de que el tablero ya fue trazado para otra jugada. Hay que reconocerlo, no en vano dije que Dworkin es un genio. Un genio, sí, pero mentalmente enfermo. Un genio porque logró engañar a todos y construir su imperio. ¿Qué pasará después si ese genio trastornado, para quien no solo las personas, sino países enteros son sectas peligrosas, llega a tener en sus manos ese mismo botón? ¿Quién detendrá su mano cuando esté a punto de pulsarlo? Si todos los cargos clave están ocupados por aquellos que un día tragaron humillación y ahora deben servir a Dworkin hasta el final, respóndanse ustedes mismos.